Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. Y a nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, nuevas opciones laborales, les pido por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido por favor todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles a la ingeniero Sandra López Valdés, maestra en comunicación visual, especializada en temas de tecnología y finanzas. Trabaja como consultor en sistemas para Microsoft. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Comenzamos. Gracias, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este segundo mes de pláticas a cargo de ADESIC. Es un gusto para nosotros continuar con estas sesiones. Yo estreno este mes, pero como ven, más adelante estaremos proporcionándoles más sesiones para que puedan cada uno de ustedes acompañarnos. Listo, Sandra. Listo, entonces, gracias. Y una vez que me pueda confirmar a alguien que ya puede ver mi pantalla, comenzamos. Ya la vemos, Sandra. Perfecto. Muy buenos días. Nuestra sesión el día de hoy se va a llamar Nueva Normalidad, Nuevas Opciones Laborales. Consejos para esta nueva normalidad. La agenda de la sesión del día de hoy tiene que ver con nuevamente retomar, quienes no nos acompañaron en sesiones pasadas, nuestra perspectiva de cómo realmente trabajar para esta nueva normalidad. Vamos a hablar de la definición de trabajo, una definición general de lo que es para nosotros hoy en estos momentos el ingreso y posteriormente hablaremos de cómo esta nueva actualidad nos permite buscar el lugar correcto y estar en él en el momento adecuado para extender nuestras posibilidades de un trabajo adicional o de un ingreso adicional. Y por supuesto, nuevamente vamos a discutir o compartir con ustedes al menos tres categorías generales de cómo hay herramientas hoy en día para aprender, cómo si yo soy experto en algo, puedo usar esas herramientas para enseñar a otros y todos en conjunto pues seguir avanzando. Muy bien. Como ya nos dijo Rosy, sus preguntas pueden irlas colocando en el área de chat y al final de la sesión daremos unos minutos para atenderlas, que haya espacio para poder responder. El día de hoy vamos a hablar de la nueva normalidad laboral. Recordemos un poquito que para nosotros la normalidad es para muchos más benéfica que para otros y en el aspecto laboral lamentablemente las cifras de en general el mundo no son las mejores. Latinoamérica también está enfrentando retos y por ejemplo en el caso de México, para lo que es el mes de mayo, se detectaron nuevamente más de 28,000 personas que perdieron su trabajo. Entonces, esto implica que realmente la situación laboral de cada uno de nuestros países y de cada uno de nuestras familias realmente se pone en riesgo, a menos que tengamos un trabajo donde tenemos la certeza de poder continuar durante todo lo que es por lo menos el resto de este año tan particular. Entonces, una de las primeras cosas para entender y abordar y pasar junto con esta nueva normalidad laboral es tener o actualizar su presupuesto familiar. Al final de cuentas, nuestros temas nunca van a dejar de tocar aspectos económicos. Entonces, quienes tengan su presupuesto familiar está muy bien, pero lo tienen que mantener actualizado. Y con la dinámica y con los semáforos y con las perspectivas de este año, lo más adecuado es incluso actualizarlo cada mes para proyectar los 2 siguientes meses de cómo van a estar los ingresos que espero, cómo van a estar manejados los gastos que yo ya sé que tienen que ser obligatorios y cómo si es posible poder rescatar de estos ingresos un espacio o una cantidad para el ahorro. Entonces, en algún momento probablemente haremos una única sesión sobre aspectos y estrategias para un presupuesto familiar, pero esta es una de las cosas que no dejen de tomar en cuenta para enfrentar y transitar sobre esta nueva normalidad laboral. Otro punto importante es analizar la situación laboral personal y la de la familia. Cada uno de nosotros quizás tenemos un trabajo estable, algunos quizás sabemos de familiares o de incluso nuestro cónyuge podría ser, que por ahora están en una situación no tan favorable. Entonces, esa situación la tenemos que analizar, la tenemos que compartir y extender
con la familia, porque siempre habrá alguien que tal vez tiene recursos para ayudar a los demás, siempre habrá alguien que por su edad o por su condición física no puede retomar el nuevo entorno laboral o que simplemente ya ha agotado sus ingresos o sus ahorros. Entonces, como normalmente todas las culturas latinas lo hacemos, siempre es preferible saber quién necesita de nuestra ayuda, quién está en condición de ayudar a otros y como familia o como núcleos sociales poder hacer un plan para protegernos todos. Mucho se ha platicado en lugares de Europa que una manera en la que poco a poco las sociedades han ido abriéndose a esta nueva estrategia de regreso a la vida laboral ha sido creando burbujas. Entonces son grupos en donde poco a poco esas burbujas de 10 o de 8 personas, cada una de ellas se revisa en un aspecto emocional, en un aspecto económico, en un aspecto de salud. Entonces eso crea un poco un nuevo núcleo, pero cada uno de esos núcleos se preocupa por los demás. Entonces esta parte es una estrategia sumamente recomendable. También es el tema principal, buscar nuevas oportunidades. ¿Qué oportunidades hoy hay realmente con esta nueva situación? Y créanme, no creo que haya que ponerse pesimistas. Yo creo que cuando estuve armando el tema y estuve encontrando cuántas oportunidades hay, salí muchísimo más confortable que cuando propuse el tema. Entonces, a lo largo de la sesión vamos a hablar de por qué realmente tengo que pensar en oportunidades. Hay situaciones difíciles, y creo que una de las maneras de mantener una situación difícil es no darse cuenta de ella en primer punto y no quererla compartir. No tenemos nosotros que cargar, como dicen los papás, los costales de otras personas o asumir la responsabilidad completa de sacar adelante a mi familia, etcétera, etcétera. Realmente una cosa súper importante en estos momentos es que una oportunidad es hacernos responsables de un cachito de todas las cosas que implican nuestra manutención o nuestra estabilidad. Entonces, créanme, tal vez por eso yo apuesto más por pensar en oportunidades que en un panorama incierto, que en la desconfianza de los gobiernos, que en la incertidumbre de la enfermedad, etcétera, etcétera. Estamos realmente en un momento de muchas, muchas oportunidades. Y por supuesto, nunca vamos a dejar, sobre todo con el apoyo de ADESIG y de muchas de las personas que han conducido sus pláticas, de recomendarles que se entrenen, que tomen cursos, que se pueda trabajar en equipo. Hoy en día muchas gentes que tienen sus empresas cerradas y trabajan desde casa ya están llegando a cierto límite de tolerancia, de gastos, de desgaste. Entonces, traten de empezar a ver cuándo y de qué manera podrían aportar ustedes la situación y el momento adecuado para volver a sus oficinas o negociar con sus empresas e irse a una oficina de tipo coworking o a estas oficinas en donde alguien renta por una cantidad mensual el espacio. Esa es una alternativa cuando nuestro hogar está lleno de estudiantes, está con otras 2 o 3 personas que también trabajan al mismo tiempo y porque pues lamentablemente seguramente más de alguno de ustedes se sorprendió y casi sufre del infarto con las nuevas tarifas de luz, las tarifas de gas, las tarifas del mantenimiento. Entonces, una de las primeras cosas que también tendríamos que poner en un papel es, bueno, ¿cómo puedo continuar entrenándome? ¿Cómo puedo invitar a otros que tal vez tenemos una misma necesidad para crear un nuevo espacio entre nosotros? Y por supuesto, una de las cosas más importantes es desarrollar nuevos aprendizajes y sobre ellos vamos a hablar en esta sesión. Vamos a empezar con con la definición general. Si bien trabajo tiene aspecto económico, social, legal, jurídico, etcétera, etcétera, nosotros vamos a coincidir con estas definiciones. Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. En este primer aspecto subrayamos actividad. El trabajo es limpiar la casa, el trabajo es ir al súper en lugar de nosotros, el trabajo es trasladarnos de un lado a otro, el trabajo es dirigir una empresa, el trabajo es llevar la agenda de alguien. Y en este caso resaltan mucho las opciones de origen manual o intelectual. Por eso, la segunda definición donde me quiero recargar es la que dice, cosa hecha trabajando, especialmente una obra artística, que son todas las manualidades, todas las artesanías, todos los servicios, desde coser un botón, reparar la ropa, etcétera. Obra intelectual, que es la que generalmente
le ponemos un número cuando redacto un documento para alguien, cuando hago traducciones para otra persona o cuando después del esfuerzo de una carrera ejecuto ese tipo de aprendizajes de mi carrera. También una obra científica y es una de las áreas más ambiciosas donde todos los países tienen oportunidad de crecer. Se ha manejado mucho que esta pandemia tiene sesgos todavía muy oscuros, entonces quienes se dediquen a áreas científicas de salud, de investigación, de medicina, de prevención, de analizar las secuelas de quienes se han recuperado, de analizar cuántas áreas realmente son afectadas por edad, por geografía, por condición de salud, etcétera. Todas las obras científicas y todas las manos que puedan intervenir en esas áreas son hoy en día uno de los trabajos más valorados y una de las áreas con más proyección de crecimiento. Y por supuesto la parte técnica. La parte técnica es desde, de verdad, la persona que sale a ayudarnos a afilar los cuchillos, un carpintero que me corrige un ropero, una persona que me puede pintar la pared, etcétera, incluyendo, por supuesto, todos los temas y todas las áreas de tecnología. Esto resume las grandes áreas de lo que yo general reconozco como un trabajo. Con este conjunto de actividades, lo que yo espero por esa actividad es un ingreso. Y también hay ingresos distintos, ingresos monetarios, ingresos de intereses, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a concentrar únicamente en ingreso monetario. Esa es la percepción monetaria o en especie que recibe la población ocupada por el desempeño de su trabajo. Cada país, por el sistema económico que hoy en día nos rige, bueno, no todas las sociedades son capitalistas, habrá sociedades socialistas e intentos de comunismo, pero finalmente la consecuencia de hacer este tipo de labores me tiene que repercutir o premiar con un ingreso monetario o incluso con un ingreso en especie. Algunas comunidades en muchas áreas de Latinoamérica, en muchas áreas de Estados Unidos, siguen manejando el trueque y han vuelto al trueque porque no hay una circulación monetaria. Si bien las crisis económicas están proyectadas, ni siquiera los índices de crecimiento, sino los porcentajes de caída para México son mayores al 8%, si bien todas esas circunstancias económicas son proyectadas, no deja de ser una opción el hecho de que yo quiera prestar un servicio y que a cambio de ese servicio pida cierto monto en dinero o bien cierto monto en especie. Lamentablemente, seguro habrán visto por ahí alguna noticia o algún post en redes sociales de gente que está vendiendo sus canastas, que está vendiendo sus juguetes a cambio de despensa. Esa es una opción muy válida, esa es una opción en la que distintos núcleos han decidido generar no necesariamente un trabajo, pero sí un intercambio para lograr ese ingreso. Entonces nosotros estamos en la posición de saber, mi trabajo es estable, pero es suficiente hoy en día. Si tal vez no, si tal vez la respuesta es no, entonces tengo que irme hacia las opciones de mi ingreso. Y por supuesto, también cuando hablamos de un ingreso extra, es una entrada monetaria que se percibe en forma de dinero por ejecutar alguna actividad particularmente laboral adicional a otros esquemas formales. El ingreso extra siempre es para algunos el esfuerzo de trabajar más horas, el esfuerzo de estudié una carrera técnica, pero el ingreso extra es una manualidad que yo vendo, etcétera. Y aquí tengo que hacer una aclaración. A pesar de que la economía y de que nuevamente el sistema capitalista dice que hay que trabajar de manera formal para que paguemos impuestos, para que los gobiernos se sostengan y nos den servicios, etcétera, etcétera, la realidad de México es que hay más de 31 millones de mexicanos que trabajan en la economía formal. Y la realidad que siempre supera las estrategias económicas y los planes financieros es que en el mes de mayo subió 18% las remesas de Estados Unidos. Todas aquellas familias y personas que están en Estados Unidos al menos pueden tener un trabajo formal, pueden tener un trabajo informal, pueden haber mandado como remesa ese ingreso extra o un porcentaje muy alto de su ingreso formal hacia México. Y eso convierte que esta economía, a pesar de muchas situaciones que estén presentes, las familias que requieren y usan ese ingreso a través de las remesas, sea para ellos su único ingreso. Entonces, no está mal que nosotros pensemos que nuestro trabajo es estable. Probablemente es mejor,
pensar que aparte de tener un trabajo puedo tener y pensar en un ingreso extra. No está mal ser parte de la economía informal. Miles, 31 millones de mexicanos trabajan en esta economía. Estamos hablando de 31 millones de representantes de una familia de 5 a 8 personas. No tiene nada de malo tener un puesto en un mercado, tener un puesto en la calle, siempre y cuando ese esquema que yo hago por mi actividad tenga el ingreso que me permite, preferentemente de maneras legales, por favor, que me permite sustentarme. Y aquí es donde vamos a entrar al tema. Hay un auge de lo que están llamando la economía gig o la economía colaborativa, basada en pequeñas tareas realizadas sobre plataformas digitales. Si bien estos números de la economía informal probablemente van a aumentar por la cantidad de personas que ya se quedaron sin trabajo, por la cantidad de personas que ahorita están teniendo muchas disputas de volver a colocarse en el centro histórico, que sigue en semáforo naranja, y que todavía tenemos pues más de la mitad del país en semáforo rojo con actividades informales detenidas, el auge de tener la oportunidad de hacer tareas pequeñas a través de plataformas digitales es una muy, muy buena opción. Yo no sé cuál será el promedio del nivel educativo de la gente que nos escuche, de la gente que nos ha acompañado en estas plataformas, pero tomen en cuenta que diseñar una habilidad o diseñar un curso o diseñar y por lo menos adiestrar a nuestra familia para que se acerque a plataformas digitales y aprenda de ellas algo, es una opción que en el corto plazo les va a permitir a ustedes, uno, participar de ese esquema educativo o de enseñanza a través de plataformas, o bien aprovechar muchas de esas plataformas que son gratuitas para aprender algo nuevo y entonces fragmentar sus actividades. Esto es lo que nos lleva un poquito al escenario de, bueno, yo vivo en México, y México es un maravilloso y grandioso país rodeado de alguien como Estados Unidos, rodeado de unos países con muchísimas necesidades como también Centroamérica. Entonces, la situación por lo menos para México y para una gran parte de Latinoamérica son aperturas segmentadas y por supuesto los esperados y también temidos rebrotes. Las aperturas segmentadas están basadas en cuánta gente tengo en los hospitales y cuál porcentaje creo que pueden estos hospitales manejar para que, aunque permita la circulación de personas nuevamente en las calles y se vuelvan a enfermar inevitablemente, esa nueva población enferma no sature mi sistema de salud. Básicamente, esos son los criterios que determinan cuándo abro y cuándo no. ¿Por qué Italia, que es el país de Europa con el mejor sistema de salud, colapsó? Precisamente ese ejemplo se tomó como parámetro para crear esta serie de condiciones. Hay muchas otras, pero particularmente la más simple para entenderla el día de hoy es esta. ¿Qué significa? Que quienes estén saliendo a la calle sin protección, porque tienen ya la necesidad de reactivar y generar, buscar un trabajo y generar un nuevo ingreso, van a provocar invariablemente un rebrote. El gobierno tendría por lo menos, al menos quizás fingir que le interesa que el sistema de salud que puede atender a los enfermos no colapse. Entonces, por eso habrá momentos en lo que resta del año, y estamos a 3 de julio, en donde hoy estemos en naranja, vamos a regresar a rojo, están haciendo, pues no sé si manipulaciones, pero sí ideas en su cabeza no tan apegadas a la realidad para pedir que se pase a verde cuando no es el momento. Entonces, estamos en una estira y afloja. Ese es el lugar en donde estamos. Es el mejor lugar probablemente hoy para algunos que han vuelto a abrir sus empresas lo es, pero probablemente para mañana esa situación cambie, porque está, al final de cuentas, en nosotros la posibilidad de corregir paulatinamente que esta enfermedad no nos alcance a todos o que el tratamiento de esta enfermedad cuente con nuestras precauciones debidas para evitar o al menos aplazar lo más posible que alguno de nosotros sea contagiado. Entonces, hay que tomar en cuenta que mis nuevas aspiraciones laborales van a estar en eso, en un abre y cierra, y sin tomar en cuenta el apocalipsis, el volcán, los sismos, los ovnis, etcétera, etcétera. También hay una cosa muy interesante que está pasando, que son todos los ajustes a la legislación actual. La legislación de todos los esquemas laborales, la Ley Federal del Trabajo tiene
por ahora muchos espacios que no están protegidos. Esto implica cómo voy a pagarle lo mismo a alguien que ya trabaja desde su casa. Tengo que pagarle lo mismo a alguien que trabaja de su casa y usa su luz, usa su equipo, usa su internet, usa su propia línea telefónica para hacer funciones de su actividad laboral. ¿Cuándo sí, cuándo no? Entonces, la legislación está sufriendo probablemente una modificación evidente para la que no estaba preparada y está tratando de incluir aspectos que digan trabajos digitales, trabajos remotos, protección al trabajador en su casa, porque ya están establecidas ciertas regulaciones mínimas de alguien que trabaje en una oficina. ¿Cómo cuáles? Bueno, regístrate para saber quién entra, hay una ruta de evacuación que Protección Civil te pidió que diseñaras, hay un simulacro cada cierto tiempo en el que tú estás obligado a participar, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer Protección Civil? Ir a cada casa y, oye, tú trabajas desde tu casa, bueno, genera entonces tu ruta de evacuación. Híjole, no lo sé. Entonces, hay muchos aspectos en los esquemas laborales que hoy en día se tienen que ajustar. Y después de ese proceso, o quizás a la par de ese proceso, nosotros tendríamos junto con nuestras empresas que analizar, que discutir o que negociar finalmente, sigo trabajando remoto durante más meses, hay condiciones para volver a las oficinas. En el caso de las áreas económicas que han abierto, y que ya tienen que estar en oficinas o que ya les dijeron que deben volver a las oficinas, un porcentaje mayor está más preocupado. Si bien el proceso de adaptarte a trabajar desde la casa para algunos fue un poco complicado, hoy en día, bien que mal, ya tienen más o menos una rutina establecida. Y trabajar desde casa tiene, por ahora, el ciclo o el espacio relativamente seguro, libre de infección, porque no transitan factores externos. Cuando volvamos a la oficina, eso se rompe, porque muy probablemente no estaré en condiciones de pedir mi cafecito diario, de pedir que me lleve el taxista, y tendré entonces que pasar al transporte público. Y lamentablemente, si bien somos muchos que durante muchísimos años usamos el transporte público sin preocuparnos más que porque no te robaran la cartera, el celular, etcétera, etcétera, hoy en día el transporte público es uno de los lugares, de los 3 lugares donde hay mucho más riesgo de contagio. Entonces, si esas son las condiciones en las que está mi situación laboral, y obviamente recordemos que lo primero que quiero es conservar mi trabajo, tengo que medir el riesgo y tengo que saber articular correctamente junto con mi área, junto con mi equipo de trabajo, la relevancia de lo que yo hago para mi empresa, la ventaja de cómo ambas partes se pueden ayudar para continuar trabajando de manera remota o cómo ambas partes pueden proponer volver a las oficinas. En algunos primeros cambios justo a la legislación laboral, se propuso, bueno, ¿por qué no van lunes, miércoles y viernes un grupo de personas, martes, jueves y al siguiente lunes otro grupo, etcétera? Ese regreso escalonado es también una propuesta. Permitiría a las oficinas volver a abrir, permitiría no saturar los espacios de esas oficinas que tampoco están diseñadas para la sana distancia, para la ventilación, para la luz, para la evacuación, para la limpieza constante, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los puntos que ustedes puedan enumerar de mi trabajo consiste en esto, la oficina donde trabajo tiene esto, invariablemente lo tienen que adaptar a su casa o la oficina, bueno, la empresa invariablemente tiene que adaptar esas condiciones de oficina a las nuevas normas de seguridad y de sana distancia. Entonces, ambas partes tienen que medir el riesgo y ambas partes probablemente lo primero que les preocupa es recuperar lo que han perdido. Entonces, no se dejen vencer por un riesgo disfrazado de miedo. Es que si no aceptas esta propuesta pierdes tu trabajo. Si se trata de tu salud, ¿qué vas a ganar volviendo a un lugar donde los riesgos que tú ves para laborar ahí son muy altos? Probablemente la gente de servicio médico que se empezó a enfermar sin ser ellos quienes se atendían directamente a pacientes con COVID identificado, fueron los primeros ejemplos de, oye, estoy trabajando junto a los más peligrosos. Bueno, para volver a mi oficina, ¿de verdad están dadas las condiciones para hacerlo? Si no lo están, ¿cómo ambas partes podemos medir ese riesgo y sobre todo negociar los beneficios?
El primer beneficio es mantener la salud. El primer beneficio es saber que nuestra gente puede estar en alto riesgo. Y ya cada vez más hay estudios donde dicen los niños no son exentos, los jóvenes no son exentos. Y quienes estamos por debajo de la población de riesgo no somos exentos. Entonces, la negociación de beneficios es también la parte que debo de marcar antes de tomar el retorno a mi trabajo, antes de avanzar en mi posición laboral o antes de tomar una nueva oportunidad laboral. Créanme, sí es muy difícil estar sin un trabajo, sin un ingreso fijo, pero seguramente va a ser mucho más difícil entrar a un lugar y en menos de una semana enfermarse. Entonces, esas mediciones tienen que ser negociadas y si es necesario en algún momento, pues sí consulten con otros especialistas de sus áreas para ver cuáles serían las mejores condiciones para volver. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, es muy importante nosotros que somos tan aprensivos cerrar capítulos. O sea, olvídense, es que antes yo sí tenía la camioneta que me recogía en el metro auditorio y me subía a Santa Fe. El antes no es hoy. El antes no va a existir mañana. Entonces, ese proceso de cerrar capítulos de es que antes, pues es desgastarse. Es desgastarse. Trabajen en terapia, hagan catarsis, pero cierren capítulos. Hoy lo que queremos es definir cuál es el lugar correcto y entonces encontrar el momento adecuado. Y una manera fácil, radical, porque duele, pero correcta para hacerlo es eventualmente esta de cerrar el capítulo. Por supuesto, un reto que nos propone es la capacidad de adaptación. Y no hay una edad, no hay una generación que tenga más capacidad de adaptación que otra. Solamente son momentos de madurez que cada persona puede tomar cuando es más joven, tomar cuando está en una edad media o tomar cuando ya está muy grande. Esa capacidad de adaptación es una de las mejores herramientas y créanme, no tiene que ver si eres millennial, si eres centennial, si eres de la generación X, la capacidad de adaptación te la va a dar tu propia madurez. Entonces, trabajenla, vean en cuáles de estos puntos sí se sienten listos y en cuáles no, y solamente sin ningún problema pidan ayuda. ¿Por qué? Una de las sentencias más importantes de saber cuándo es el momento correcto es, hay medidas de sanidad por siempre. Encontré un nuevo trabajo, bueno, las medidas de sanidad yo las debo aplicar, las voy a encontrar de donde voy. El resto del año, es más, ya el subsecretario de Salud dijo, probablemente la pandemia va a durar entre 2 y 3 años. Y eso es para muchos mucho tiempo, para otros entender que el momento adecuado se extiende a cuántas cosas yo necesito estar lista y aprender para que esos 2 o 3 años no sean difíciles. Entonces, lo primero que vamos a recomendar es cómo en este momento simplemente es tal cual este momento debo de crear mi propio trabajo. Una de las formas más simples es regresar a lo sencillo. A lo mejor puedo cuidar personas vulnerables, a lo mejor tengo vecinos con 5 hijos, yo le puedo guardar a sus hijos durante sus juntas súper importantes, o yo puedo juntar a mi abuelo, a mi tío segundo y a 2 o 3 personas de la tercera edad que están en situaciones complicadas y tenerlas conmigo por horas o por cierto tiempo durante la semana. Por supuesto, regularizar estudiantes. Y el sistema educativo de este país tiene tantísimas áreas de oportunidad. Quienes están en escuelas particulares y ven que sus números de ingreso no son muy positivos, ya anunciaron que probablemente cerca de 80,000 estudiantes de escuelas particulares se van a ir directamente a las escuelas públicas, la UNAM, el POLI, la UAM, etcétera. Entonces, eso va a ser muchísimo más difícil el nivel de competitividad para entrar a escuelas públicas, únicamente para entrar. Entonces, hoy es un buen momento para regularizar estudiantes de nivel secundaria, de nivel preparatoria, incluso de aquellos estudiantes que están en universidad y que sus escuelas, por esta contingencia y por algunas otras tomas, protestas, etcétera, cerraron. Entonces, estamos hablando de un segundo periodo educativo que debió haber sido de por lo menos 5 meses y medio y fue solamente en algunos casos 2 meses. Las escuelas no están listas al 100% para una plataforma de educación a distancia. Entonces, es un muy buen momento de poder ayudar a estos estudiantes a mejorar su nivel académico. Y, por supuesto, el entrenamiento de equipos de trabajo.
Oye, ¿sabes qué? Resulta que mi vecina sigue siendo secretaria, va a conservar su trabajo, pero es una sope porque no sabe cómo encender la máquina, no sabe, se le olvida cada rato la contraseña del internet, no sabe cómo ver en un navegador una página falsa. Ese tipo de cosas son fáciles de entrenar. Y ese tipo de cosas tienen a una población que no estaba acostumbrada a hacer estas tareas desde casa como un factor de clientes. Entonces, yo puedo establecer un curso para personas de la tercera edad y decirles, mira, así se usa Skype, así se usa el WhatsApp, así se usa Teams, así se usa esta plataforma para conexiones remotas, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas tengo que hacer? Tengo que saber, tengo que tener la claridad de saber cuánto cuesta hacer mi trabajo. Si lo hago desde casa, va a subir la luz, va a subir el internet, va a subir el gas, va a subir el agua y probablemente mi ambiente de ruido va a subir muchísimo. Entonces, tengo que saber cuánto cuesta hacer mi trabajo porque son gastos que ya estoy haciendo y tienen que ser gastos que puedan estar cubiertos por los ingresos que estoy planeando adquirir. Y piensen mucho en esto de las economías colaborativas. No todo lo podría sacar de de una sola actividad. Pudiera ser que en la familia hay un coche que se pone como Uber y que alguien de la familia lo maneja en la mañana, alguien de la familia lo maneja en la noche y alguien de la familia lo maneja los fines de semana. Pero la persona que lo maneja en las mañanas, entre semana, en las tardes puede llegar a dar cursos de regularización. La persona que lo maneja en las tardes, en las mañanas puede cuidar personas. Y la persona que lo maneja en los fines de semana es probablemente la que podría dar alguna otra actividad. Y cada uno de esos pequeños segmentos contribuyen a que todos que tienen una actividad logren el ingreso que necesitan. ¿Por qué? Se tienen que mantener, se tiene, si las hay, que pagar las deudas y por supuesto se tienen que prever emergencias. No he encontrado algún estudio serio que al menos hoy diga en México, si me va a dar COVID, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta el examen? ¿En dónde hay que hacerlo? Si me tienen que llevar a un hospital, ¿a quienes sí trasladan? ¿A quienes no? Si tengo que regresar a mi casa, ¿cuánto va a costar que alguien enfermo de COVID en mi casa no contagie a los demás? Si contagia a los demás, ¿qué va a hacer? Etcétera, etcétera. Ese panorama de emergencia es algo que no tiene hoy en día el monto. Ni siquiera puedo decir que alguien que se enferma de COVID en 3 semanas ya está. Hay gente que en 2 meses sigue sin poder regresar a sus actividades. Entonces, estas son situaciones que hay que poder tomar en cuenta. Y para ellas, por supuesto, ya acercándonos hacia la parte final, están 3 frases. Cada uno de ustedes podrá decir, pues yo prefiero enseñar porque me cuesta aprender. Pero una vez que yo aprendo, sé cómo transmitir eso. Bueno, ¿saben qué? Yo no estoy en una condición tan buena, entonces mi foco hoy en día es aprender. Pero ambas partes, sin importar qué prefieran hacer más, tenemos que lograr avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apostar por una formación continua. Hoy en día, muchas plataformas como YouTube, como LinkedIn, etcétera, tienen cursos de una infinidad de cosas gratuitas. Quizás lo único que hay que hacer es darles el like, suscribirse a los canales y poder por ahí hacer preguntas para que esa formación ustedes le puedan sacar un provecho. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Quienes todavía somos mucho de la escuela clásica, hay que preparar nuestras hojas de vida o nuestros currículums con 2 o 3 perfiles. Pues resulta que Sandra es ingeniero. Bueno, pero Sandra también tiene una maestría en comunicación visual. Bueno, pero a Sandra también le gusta la música. Entonces, esos distintos perfiles se pueden publicar para canales de ese tipo de intereses. Y si es posible y si es inevitable, siempre tengan también una versión de estos currículums en inglés, el cual nunca sabemos cuándo alguien estará buscando nuestras habilidades con un cierto nivel de inglés. No necesariamente un currículum en inglés refleja que la persona hable inglés. Por lo menos algunas posiciones te piden un porcentaje de entendimiento y un porcentaje de habla. Pero no descarten que esa es una posibilidad importante para encontrar una nueva oportunidad laboral o un ingreso extra. Y otro punto importante son los perfiles en las aplicaciones de relaciones profesionales. Y aquí estoy englobando únicamente estas 5, hay muchas más. LinkedIn la semana pasada anunció en una propuesta de Microsoft, LinkedIn y GitHub que abrieron y crearon distintos perfiles en los cuales todos los cursos vinculados a cómo ser, por ejemplo, cómo ser un administrador de sistemas,
Todos esos cursos vinculados para ser un administrador de sistemas, están abiertos, son gratuitos y los puedo estudiar. Esos cursos están en varios idiomas, están en inglés, en español, en francés, me parece que hasta en alemán, para que yo pueda escoger uno de esos perfiles. Lo que dijo Microsoft fue que diseñó las posiciones más esperadas que las empresas van a necesitar en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, de esos perfiles dijo cuáles habilidades tienen que tener estos perfiles y con esas habilidades desarrolló y abrió los cursos necesarios. Entonces, por favor, tomen en cuenta esa oportunidad porque es completamente gratuita y si bien algunos cursos en idioma inglés tienen ya el doblaje en español, si les es posible, tengan capacitación en el idioma inglés porque también les va a ayudar a mejorar esa habilidad. Google Mi Negocio es una de las características que llena el Google Maps. Cuando vamos a algún lado y pongo farmacia Patito, bueno, pues resulta que farmacia Patito, cuando le doy clic, tiene un icono distinto a cualquier otra dirección. Y ese icono sí me muestra la foto, sí me dice el horario, sí me dice quién es el dueño, etcétera. Eso se alimenta con este Google Mi Negocio. Ni siquiera te pide que tú, enséñame las escrituras de tu negocio. O sea, no. Te está diciendo, seguro que tú eres el responsable de tal ubicación, negocio, escuela, restaurante, mi casa, porque aquí doy asesorías de algo. Sí. Entonces, entren, si ustedes ya tienen un punto de venta, un punto de atención, un algo y no está correctamente mapeado en Google, créanme, una de las opciones más fáciles para mejorar cómo mi gente o mis clientes me van a alcanzar es llenar mi perfil correctamente en Google Mi Negocio. Está Mercado Libre y Mercado Libre y todos los que venden cosas se llevaron el susto de su vida cuando el gobierno decidió poner impuestos. Mucha gente está dejando de vender cosas que generaban un ingreso interesante por la cantidad de nuevos impuestos que les están poniendo. Entonces, considérenlo, mejoren sus perfiles en Mercado Libre y abiertamente díganle a sus clientes, nuestros precios están subiendo por esta situación. Estamos seleccionando qué mercancías son más rentables para vender por esta situación. Sean transparentes con aquellos que esperaban comprar, no sé, palomitas de maíz, utensilios de trastes, etcétera, etcétera. Comuníquense con sus canales de venta. Está también el Facebook Marketplace, que también, aunque trata de ser un mercado de cosas entre particulares, no está exento de que algunas cosas sean falsas, de que algunas cosas no les veamos utilidad, pero también no está exento de que esa silla de estilo Luis XVI que no pude vender en la Lagunilla, a lo mejor en Facebook Marketplace es el lugar donde alguien se interesa. O por lo menos ustedes tienen que saber o tienen necesidad de vender algo, Mercado Libre y esta zona de mercado de Facebook les pueden ayudar a más o menos cuál debería de ser el precio correcto o el precio aproximado de esto que yo probablemente necesito vender. Esta otra que me sorprendió es mexicana que se llama Neub y el signo es en infinito, pero en la página web lo van a encontrar como Neuvo. Es una especie de bolsa de trabajo para México. Puedes buscar por estados de la República y hay algunas posiciones, muchas de ellas que hablan de la posibilidad de tener personal bilingüe. Entonces, échenle un ojo. Después está todo el ecosistema COVID. ¿Esta enfermedad es una tragedia? No, es una oportunidad. Toda la gente que ya entendió que esta es una nueva economía y que es algo de lo que hay que aprovechar, es gente que vende, diseña y créanme, hay unos cubrebocas en Estados Unidos que sacaron transparentes de PVC, limpiables y que van a durar toda la vida, que cuestan el equivalente a 40,000 pesos. O sea, Santo Cristo del Cielo. Louis Vuitton sacó sus cubrebocas. Adidas es el top 10 de cubrebocas. Entonces, un ecosistema económico con toda esta situación son la gente que vende cubrebocas, la gente que está desarrollando o vendiendo los desinfectantes y los utensilios de limpieza, la gente que vende los guantes. Yo tengo ya pues 3 meses yendo al súper con guantes de uso rudo porque prefiero tocar las cosas con eso y ya hasta que llegue a mi casa terminar de desinfectar y lavarme las manos. Mucha gente está recomendando tener oxímetros, termómetros y baumanómetros en casa. Junto con saber inyectar, son cosas sumamente auxiliares. Oigan, resulta que el vecino del 5 tiene un oxímetro. Oiga, préstamelo, bueno, te lo puedo rentar.
Oye, ¿cuánto me cobras medirle el oxígeno a mi papá? Ah, pues 3 veces a la semana, por tanto. Oye, yo no sé si tengo fiebre, bueno, yo tengo termómetro, vamos a usarlo. Oye, el baumanómetro es que es diabético, tengo hipertensión, estoy todo estresado. Bueno, vamos a ver tu presión arterial. Cada una de estas herramientas, si bien tiene un costo, son una herramienta que les puede ayudar a tener ese ingreso extra. Saber inyectar. La última vez que mi mamá buscó cuánto costaba o cuánto se debería en promedio cobrar por una inyección, eran 200 pesos hace 4 años. Entonces, quienes saben inyectar, de verdad, tienen siempre garantizado ese ingreso. Evidentemente, ir al súper, salir, regresar a casa, incluye, ya no uses esa ropa. Entonces, ¿qué otra cosa está siendo importante? La gente que puede hacer un lavado de ropa. ¿Sabes qué? La vecina del 6 dice, todos los que salgan, cuando regresen, pasen a mi casa, cámbiense en mi casa, me dejan a mí la ropa sucia, yo la lavo y se las entrego limpia al día siguiente. Eso es pensar en ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo. Por supuesto, el traslado seguro. El Uber es muy caro, el Didi, etcétera, sí. No falta que el vecino que tiene el modelo X, él por lo menos me ayude a trasladarme. Incluso las plataformas de traslado han dado herramientas a sus choferes, han puesto un plástico de cristal como separación, los han equipado con gel, los han equipado irregularmente con cubrebocas, etcétera. Entonces piensen que ustedes pueden participar del traslado seguro en algún momento. Y por supuesto, el medicamento para síntomas iniciales. Desde la persona que les da aromaterapia para que controlen el estrés, hasta la persona que sabe hacer el té de la abuelita de canela con las hierbas mágicas, etcétera, etcétera. Cada uno de estas habilidades son cosas que probablemente es importante saber. ¿Quién me sabe hacer un té decente porque me duele la cabeza? ¿Quién sabe cuáles son las frutas adecuadas ahorita en la temporada para que no me gaste dinero en las que no están en temporadas y por lo tanto no van a ser las mejores frutas para consumir? Todos estos conocimientos no son un trabajo formal, pero son habilidades que esperaría que aprendan, que puedan enseñar y que al final del día puedan encontrar una manera de sacar un provecho o un beneficio económico. No son imposibles, no están fragmentadas por un rango de edad. Son cosas que simplemente ya están pasando. Y ya, hacia la parte final, antes de escuchar sus preguntas, cifras que dije, no puede ser, no puede ser, tengo que educar a ese muchacho, sobrino mío. Un gamer profesional puede ganar entre 20 y 30 mil pesos al mes. Y estoy hablando de pesos mexicanos. Y México no es el que mejor paga a un gamer profesional. Si un gamer sabe hablar inglés, hay posiciones en las compañías de software, en las compañías de desarrollo de juegos, que les pagan eso equivalente en dólares. Las horas desperdiciadas de alguien que resulta que sí es un bueno en jugar, no las tiran a la basura. Ya en algún momento TV Azteca me parece que tuvo un programa de gamers y eran torneos en vivo, torneos donde el que ganaba dinero. No descarten esa profesión. Un coach de vida, coach para comprar casa, coach para vender coche, etcétera. Un coach puede ganar en promedio 7 mil pesos al mes y un coach no trabaja 40 horas a la semana. Él decide, agenda, prepara sus temas y da sus asesorías. 7 mil pesos al mes, sin 40 horas a la semana en una silla. Un community manager puede ganar 6 mil pesos mensuales por cliente. Un community manager te va a hacer tu página de Facebook, no va a traer gente. Entonces hay que ponerle estas fotos, hay que ponerle estos títulos, hay que buscar a estos miembros, hay que interactuar con estas dinámicas, etcétera. Por cliente, 6 mil pesos al mes, que tampoco implica trabajar 40 horas a la semana en un mismo cliente. Los youtubers, híjole, de verdad, cobran entre 10 y 30 dólares por cada 1000 visitas. Y ellos cobran en dólares porque la plataforma está en Estados Unidos. Y cada 1000 visitas, ¿vale la pena? Bueno, en la revista Forbes, las mujeres, dentro de las 100 mujeres más poderosas, pusieron a la abuelita que tiene el canal de mi huerta a tu cocina. O sea, de mi rancho a tu cocina. Esa abuelita entró a las 100 personas, 100 mujeres más poderosas por el impacto de su canal, la simplicidad de, este es un nabo, este es apio, este es cilantro, este es perejil, se lava, se cortan así, se lavan así, se preparan así, cómetelo.
Los youtubers pueden ganar entre 10 y 30 dólares para cada 1000 visitas. Y aquí no quise poner Snapchat y no quise poner otras redes sociales porque realmente no son tan tangibles la capacidad que tenemos de aprender algo de ellas o la capacidad que tenemos de tomar nuestros aprendizajes y crear un curso en ellas. Estas son ideas, pero ¿hacia dónde las apunto? El sector educativo, el sector salud, el sector alimenticio, el sector farmacéutico, el comercio electrónico, por supuesto, las tecnologías de información, la gran mayoría no se vieron afectadas por este impacto porque estaban listas para el trabajo remoto y porque estaban listas para cambios donde la interacción con otros seres humanos no fuera dependiente de su negocio. Por supuesto, un punto triste, pero no quise descartarlo, es la salud emocional. Hay muchas plataformas, una de ellas que la descubrí apenas esta semana se llama Ayuda COVID-19, que son gratuitas, en donde hay una serie de psiquiatras, pediatras, psicólogos y voluntarios, por supuesto, que están dispuestos a ayudarnos en nuestra salud emocional. En Australia sacaron un estudio donde dijeron, ¿sabes qué? Ciertas drogas psicotrópicas sí pueden ayudar a la salud emocional que le está provocando a las personas estar encerradas. La salud emocional y el trabajar en el famoso Reiki, en el famoso yoga matutino, no lo descarten, no es que yo me convierta en el ser de luz, o sea, de verdad es algo que necesito saber hacer, necesito saber respirar cuando sé que me estoy poniendo tensa, necesito saber distinguir constantemente el sabor de las cosas, el olor de las cosas. Por supuesto también el idioma. Oye, yo no soy la mejor en inglés, no, pero puedo dar los primeros niveles básicos. Puedo ayudarle a alguien que llegue un correo en inglés de especificación de algo, se lo puedo ayudar a leer y por eso puedo cobrar. Y por supuesto, como ya lo vimos del lado izquierdo, las redes sociales. De verdad, yo dije, bueno, ¿para qué estudié entonces todo esto? Muchos adolescentes nacieron con redes sociales y los han vuelto sus plataformas de ingreso. Hasta que alguna familia con 3 adolescentes descubrió que el canal donde el niño muestra sus juguetes los empezó a mantener, le empezaron a llegar patrocinios de Mattel, de todas las fábricas de juguetes para que el niño jugara con ellos y dijeran, no, mira, este osito dice boom, no, pero este osito es verde y además dice mía, etcétera. Las redes sociales usan la aspiración que tenemos todos, usan como plataforma el mercado económico en el que nos movemos, pero no dejan de ser una oportunidad para que aquellos que estamos pensando en cómo mejorar nuestro ingreso, con ejemplos como este, con un community manager, con un coach, con un consumidor profesional, de hecho por redes sociales también salió el famoso rol de comprador oculto y de un, ¿cómo se llama? Professional shopper. O sea, son términos que dices, ¿cómo en la vida necesito, cómo en una sociedad necesito un personal shopper, ¿no? Ese tipo de cosas no las descarten, no son narcotraficantes, no son trabajos ilegales, para algunos no son trabajos que les van a dar un seguro social, que les van a ayudar a su retiro futuro, pero hoy, que es el momento adecuado, consideramos que son opciones que no se deberían de descartar. Entonces, para mí, por mi parte, esto ha sido todo. Rosy, regresamos contigo. Gracias y esperamos sus preguntas. Muchas gracias, Sandra, por esta plática tan interesante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono o la puede colocar en el chat, por favor. Todavía tenemos tiempo, si alguien gusta hacer una pregunta. Tenemos una pregunta, Sandra. ¿Dónde podemos investigar más sobre los perfiles que mencionabas? Bien, los perfiles que mencionamos son estos de las aplicaciones. Cada una de estas aplicaciones tiene su liga, en este caso LinkedIn es .com. Google Mi Negocio, si ustedes se van a su correo de Google y se van a la posición derecha y a los cuadritos, van a aparecer ahí. Y Mercado Libre igual, hay mercadolibre.com.mx
Facebook Marketplace es el icono que tiene un dibujo de una casita que es realmente como una tiendita dentro de nuestro perfil de Facebook. Ahí va a aparecer Facebook Marketplace. Ahí es donde nos dice si tú quieres vender o comprar algo por categoría, por región, etcétera. Ahí nos podemos publicar ya de manera automática por tener nuestra cuenta de Facebook. Ahí podemos publicar uno de los anuncios. Y esta de Neuvo es una página de búsqueda, no es necesariamente una red social, pero sí es una página en donde las descripciones de los trabajos son muy puntuales, son muy claras y donde la misma página te permite que tú entres en contacto, creando tu cuenta, por supuesto, con las personas que están buscando este tipo de talento. En el caso de LinkedIn, LinkedIn ha crecido mucho. LinkedIn si quieres ser una red social, porque tu cuenta te permite poner uno o más puntos de experiencia. Puedes poner ahí cuáles han sido los cursos que has tomado y conforme vas creando una red de contactos, esos contactos a su vez tú puedes ver, bueno, tal vez mi contacto Claudia pertenece a grupos de arquitectura que yo no soy. Bueno, pero tal vez mi contacto Mónica pertenece a grupos de tecnología que me interesan. Entonces, con LinkedIn no solamente generas tus contactos a nivel persona, sino que también esos contactos, en LinkedIn hay empresas publicadas dentro del mismo LinkedIn y cada una de esas empresas te dice si están buscando personal. Cada una de esas empresas ha paulatinamente creado sus propios contenidos. Y cuando tú publicas o recomiendas un artículo que apareció en una revista, en el mismo perfil de LinkedIn, tú vas alimentando cuáles son los temas que te interesan o los temas sobre los que tú has opinado. Y eso genera un perfil más sólido. El área que dijeron la semana pasada que abrieron se llama está dentro de LinkedIn y se llama InLearning. También hay una zona de Microsoft que se llama Microsoft Learn. Learn en inglés significa aprendizaje. Esas son las zonas gratuitas. Dentro del perfil de LinkedIn, los iconos superiores, uno de ellos va a decirte, entra a Learning. Y entonces, InLearning te va a decir, bienvenido, tu cuenta de LinkedIn es la que te da acceso a esta plataforma y ahí tú podrás buscar las categorías de aprendizaje que te interesan. Los anuncios que ya tiene Microsoft para esta dinámica tienen una URL específica y se llama, de hecho me parece oportuno ponerla en el chat, se llama opportunity.linkedin.com. Ese es el portal de partida de esta nueva dinámica que ellos publicaron, en la cual vas a ver en inglés, en español, en distintos idiomas, las opciones. Entonces, la estrategia es, hicimos los perfiles más solicitados. De estos perfiles, dijimos, pues un perfil es administrador de sistemas. Un administrador de sistemas tiene que saber de nube, tiene que saber de seguridad, tiene que saber de migración, tiene que saber de sistemas operativos. Entonces, abramos cursos de nube, cursos de sistemas operativos, etcétera. Entonces, lo que armaron fueron, se les llaman líneas de aprendizaje o paths, learning paths, para lograr todas estas habilidades. ¿Cuál es realmente el plus? Porque muchas otras plataformas tienen cursos aislados de estos temas gratuitos. El plus es que si tú completas desde la plataforma toda esa línea de aprendizaje, tienes acceso a presentar exámenes de certificación y tienes acceso a ganar lo que hoy en día se llaman badge o por lo menos algunos le llaman las insignias de, sabes que yo ya me tiré todo el pack de administrador de la nube, yo ya acabé todo el pack de seguridad y esos badge se suman a tu perfil. Entonces, la condición más padre es que el aprendizaje no está condicionado a qué carrera estudiaste o a si siquiera estudiaste una carrera. Implica que todos esos contenidos te darán las habilidades necesarias para ingresar en este tipo de perfiles. Y junto con la validación del aprendizaje de esas rutas y de esos cursos, podrás fortalecer esas características que quienes buscan gente con esos skills pueda confiar en ti y darte una oportunidad.
Esa también es una de las rutas hacia donde van los aprendizajes hoy en día y hacia donde van las empresas. Las empresas van a querer alguien que sepa y se sepa de memoria todas las nuevas medidas de seguridad que hay que poner en un restaurante. Oye, ¿qué hay que hacer en un restaurante? Ah, pues separa las mesas o pon una separación de plástico o entrena a tu personal, etcétera. Esas nuevas cosas dentro del ecosistema COVID también paulatinamente se van a certificar. Y en el caso de LinkedIn, ellos pensaron en perfiles de tecnología, en perfiles de creatividad y en algunos aspectos de habilidades sociales. No están exclusivamente hablando de administradores, de diseñadores, de programadores, etcétera. Evidentemente son las profesiones que mejor proyección van a tener en los próximos años, pero no son los únicos que consideraron. Habrá cursos para administración, para contabilidad, algunos cursos de aspectos legales, muchísimos cursos, por ejemplo, de diseño, de manejo de redes, etcétera. Entonces, toda esta presentación va un poquito enfocada a que ustedes digan, bueno, cuáles cosas yo sé que necesito aprender, cuáles cosas yo estoy en condición de poder enseñar a otros y sumarlas para finalmente crear un mejor avance. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien gusta hacer otra pregunta? Pueden activar su micrófono si gustan también para hacer la pregunta. Creo ya no hay más preguntas. Muchas Muy gracias, bien. Sandra. Muchas gracias nuevamente por esta excelente plática y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuestra plática del día lunes 6 con el tema Global Market a las 5 de la tarde. Les comento que esta sesión fue grabada y la estaremos enviando a su link de registro. Y la podrán ver también en nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Muchas gracias para todos. Cerramos sesión. Excelente día.